Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Hoy vamos a intentar decodificar literalmente la fórmula exacta para lograr cambios históricos masivos. Porque, a ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo y cuándo es realmente posible que el mundo cambie por completo? Y no hablo de pequeños ajustes o reformas superficiales, sino de transformaciones globales absolutas. Así que, sumerjámonos en esto. Para entender esta arquitectura del cambio, vamos a usar un estudio de caso histórico sumamente fascinante. Vamos a analizar a una figura histórica muy famosa, pero ojo, no desde una perspectiva teológica, sino estrictamente como un agente de cambio. Queremos entender exactamente qué condiciones tienen que darse para llevar a una sociedad entera hacia un verdadero punto de inflexión. Pasemos a la primera parte, la paradoja del cambio global. Y vaya que es una paradoja. Casi siempre asumimos que para cambiar el mundo se necesitan recursos inmensos, ¿cierto? No sé, ejércitos gigantescos, imperios mundiales o décadas de campañas globales. Pero nuestro caso de estudio de hoy, la vida de Jesús hace 2000 años, rompe absolutamente todos los esquemas. Es una anomalía histórica asombrosa de alguien que logró una transformación sin precedentes teniendo orígenes increíblemente humildes. Y aquí viene un dato que les va a volar la cabeza. El número 70. 70 millas. Según los datos históricos que estamos revisando, es súper probable que esta figura jamás, en toda su vida, haya caminado más de 70 millas lejos de su propia casa. Piénsenlo un momento. 70 millas es básicamente la distancia de un viaje corto en auto un fin de semana. Su huella geográfica era minúscula, casi invisible para el mundo de su época. No se la pasó viajando por el mundo conocido, ni visitando las grandes capitales para esparcir sus ideas. ¿Y si eso les pareció loco? Esperen escuchar el segundo dato sorprendente. El número 3. 3 años. Todo este mensaje, que literalmente cambió los cimientos del mundo, fue entregado y difundido en una ventanita de tiempo de apenas 3 años. Nada de pasar décadas perfeccionando una institución o armando una super red internacional a lo largo de toda una vida. Fue un lapso increíblemente breve para establecer un mensaje que, de alguna manera, sobreviviría milenios. Entonces, el meollo del asunto es este. Nos encontramos ante una vida altamente localizada, pero con un impacto global masivo. ¿Cómo es eso siquiera posible? ¿Cómo pudo la vida de una sola persona, con una huella geográfica tan diminuta y en un tiempo tan récord, afectar tan profundamente la condición humana en todo el planeta? Esta enorme paradoja exige una explicación, un marco estructurado. Nos obliga a mirar más allá de la persona en sí y a examinar el contexto sociológico para entender qué condiciones precisas hacen que este nivel de impacto sea posible. Y eso nos lleva directamente a nuestra siguiente sección, las 3 condiciones para la transformación. El material que estamos analizando nos da un marco sociológico brillante que explica exactamente cómo una sociedad llega a ese punto de ebullición para un cambio monumental. Porque el cambio no pasa en el vacío y definitivamente no pasa por accidente. Se necesitan 3 condiciones clarísimas. Paso 1. Primero, se necesita comprender la verdad, tener una visión clara de un ideal. La gente necesita saber qué es lo correcto y tener un mensaje de cambio súper claro. Paso 2. El cambio no va a pasar solo con buenas ideas. La gente se moviliza cuando ve a un maestro, a un ejemplo vivo que encarne ese cambio que buscan. Y paso 3. Finalmente se necesita el momento adecuado, el lugar adecuado y una preparación social. Es ese instante preciso en el que la conciencia de una sociedad está completamente lista para dar el salto. Cuando estas 3 cosas se alinean, ¡boom!, se crea una chispa transformadora. Vamos a desglosar esto. Empecemos por la primera condición. El mensaje del cambio interior. Al observar las enseñanzas de este personaje como un agente de cambio, nos damos cuenta de que no llegó con un manual para hacer una reforma política externa o liderar una revolución armada. Para nada. Trajo un mensaje muy específico de transformación interna, dándole a la gente una visión radicalmente nueva de un ideal al que debían aspirar personalmente. La idea central se resume de manera increíble en esta frase. El reino de los cielos está en el interior. ¡Qué locura de concepto, ¿no? También enseñó que está cerca y en medio de ustedes. Este mensaje aísla por completo la naturaleza interna del cambio. Básicamente dice que la transformación no va a venir del gobierno o de la economía primero. Al contrario, establece que si los individuos aprenden y entienden esta verdad dentro de ellos mismos, el mundo entero cambiará como una consecuencia directa. Para entender mejor este mensaje interno, aquí están los pilares fundamentales que exigían que las personas cambiaran su propio corazón, en lugar de sentarse a esperar cambios de afuera.
Pedía cosas como convertirse en una buena persona, nacer de nuevo, dejar atrás los caminos egoístas para conocer y confiar en Dios, y esforzarse constantemente por alcanzar la perfección. Era un llamado súper profundo a la responsabilidad personal. O sea, el mensaje era claro: el que tiene que cambiar eres tú. O bueno, más bien, cada uno de nosotros. Pero ojo, acuérdense del paso 2 que vimos antes. Las ideas sueltas no generan el cambio. Lo realmente fascinante aquí es cómo este maestro cumplió la segunda condición del marco. Él no se quedó en la teoría viéndolo desde lejos. Él se plantó como el ejemplo vivo a seguir. No se limitó a decir verdades inalcanzables, sino que comunicó: tienen que llegar a ser como yo. Demostró en la práctica que el cambio requiere un ideal encarnado en carne y hueso. La gente necesita ver cómo se ve ese cambio funcionando en la vida real para poder imitarlo. Bien, ya tenemos el mensaje y al mensajero. Pasemos a la parte 4, la estrategia del efecto dominó. Ahora tenemos que analizar el método, la organización que se usó para sacar este cambio interno hacia el mundo exterior. ¿Cómo escalas un mensaje que se enseñó en un radio de 70 millas a nivel global? Bueno, este maestro entendía a la perfección cómo funciona la transformación de una comunidad en la práctica. Usó, de manera brillante, una estrategia de círculos concéntricos. Él sabía que el cambio genuino se logra trabajando intensamente con un grupo pequeño. Transformar profundamente a un grupo central de 12 discípulos fue el catalizador. Si ese pequeño grupo lograba absorber y encarnar el mensaje de verdad, el cambio se contagiaría a los apóstoles, de ahí influiría a la tribu entera, la nación judía en este caso, y finalmente se derramaría hacia el resto de la sociedad. Es un crecimiento totalmente orgánico, de adentro hacia afuera. Y para que ese efecto dominó realmente pegue en la tribu, entra en juego la tercera condición de nuestro marco, la preparación social. Miremos esta definición de manera neutral por un segundo. Un Mesías es un libertador que un pueblo de fe está esperando para cumplir sus esperanzas y sueños. Resulta que el pueblo de Israel, en ese momento exacto, era una nación que estaba esperando activamente a que apareciera alguien así. Cumplían a la perfección con ese requisito de preparación social. Si lograbas cumplir las esperanzas de esta población que ya estaba lista, esa nación entera podía convertirse en el modelo a seguir para influir en el resto del planeta. Lo que nos lleva a la última pieza de este rompecabezas. Parte 5. La encrucijada del mundo y la geopolítica del cambio. A ver, para que esa nación modelo pudiera contagiar al mundo entero, la ubicación en el mapa y la situación histórica tenían que ser absolutamente perfectas. Un mensaje revolucionario aislado en el rincón más remoto del planeta habría tardado siglos en salir de ahí. Pero miremos el mapa conceptual de la época. La nación de Israel estaba ubicada estratégicamente justo en el medio, sirviendo como un puente geográfico y cultural literal entre dos mundos gigantescos e increíblemente diferentes. Por un lado, teníamos a Oriente, con raíces súper fuertes en fundamentos filosóficos y espirituales. Y por el otro lado, teníamos a Occidente, que era el máximo nivel de infraestructura civilizacional y orden logístico de la época. Para ponerle nombres y apellidos, en el mundo oriental, mentes brillantes como Buda, Confucio y Lao Tse ya habían dejado el terreno espiritual súper preparado antes de este momento. Y simultáneamente en Occidente, Roma era el epítome de la civilización. Roma había armado un sistema logístico que no tenía igual, ya conocen el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Tenían una infraestructura de carreteras y rutas marítimas sin precedentes, listas para mover lo que fuera rapidísimo a través de todo el mundo conocido. Entonces, el punto crucial aquí es que este fue el punto de inflexión geopolítico perfecto, la combinación exacta de nuestras tres condiciones, el mensaje transformador de la verdad interna, el ejemplo vivo caminando entre ellos y estar parados justo en la intersección de la filosofía oriental y la mega infraestructura romana. Esto es lo que explica la paradoja. Es la arquitectura exacta que permitió que un mensaje súper humilde, confinado a un lapso de 3 añitos y a un radio enano, pudiera subirse a esas calzadas romanas, conectar con la preparación filosófica de la época y esparcirse como un incendio forestal hasta cambiar el mundo entero. Y todo esto nos deja con un interrogante fascinante para nosotros hoy. Cuando conectamos este riguroso marco histórico con nuestro presente, tenemos que preguntarnos: al observar la sociedad moderna, con todo el caos y los desafíos que tenemos encima, ¿tenemos actualmente una comprensión clara de la verdad? ¿Tenemos líderes que realmente actúen como ejemplos vivos de esa verdad?
¿Y se dan las condiciones geopolíticas, el momento adecuado, para alcanzar nuestro próximo punto de inflexión global? Es una pregunta súper profunda para llevarnos a casa y reflexionar si la arquitectura para una transformación social masiva se está construyendo o no justo en nuestros propios tiempos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis visual. Nos vemos en la próxima.